Profesor José Galacuña, buenas tardes. Hoy voy a exponer sobre mi tema de redes de aguas residuales, presión de flujo y periodo de diseño. Soy alumno del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica, de la carrera profesional de construcción civil. Redes de aguas residuales, según a la norma OS 70. Objetivo. El objetivo de redes de aguas residuales es fijar las condiciones accesibles en la elaboración del proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales funcionando en lámina libre. Ese es su objetivo. Y ahora, como alcances, dice que esta norma contiene los requisitos mínimos a que deben sujetarse los proyectos y obras de infraestructura sanitaria para las localidades mayores de 2.000 habitantes. Ese es el alcance, ¿no?, que va a llegar sobre estas redes de aguas residuales, más que nada la norma OS 070, ¿no? Y disposiciones específicos para el diseño. Dimensionamiento hidráulico. En todos los tramos de la red deben ser calculados los caudales inicial y final, que viene a ser acá con su valor tiene la QI y la QF, ¿no? Es que decir inicial y final. El valor mínimo del caudal a considerar será de 1,5 litros por segundo. Esto viene a ser lo que es el valor mínimo del caudal. Y también dice que los diámetros nominales a considerar no deben ser menores de 100 milímetros. Cada tramo debe ser verificado por el criterio de tensión tractiva media, OT, ¿no? OT es sus iniciales. Tomar sus abreviaturas es OT, ¿no?, del valor mínimo y valor tractiva media. Y luego dice calculada para el cual inicial, la Q y la I, abreviaturas es caudal inicial, que el valor correspondiente para un coeficiente de Manning, N es igual a, esos son Manning, quiere decir que es una fórmula, la fórmula, ¿no?, que dice que la pendiente mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente expresión aproximada. Ya, dice acá que S min es igual a 0.055 QI. Esta QI viene a ser caudal inicial. O sea, el caudal inicial es de 0.055, ¿no?, donde dice que el SM es igual a la pendiente mínima, dando como resultado a un caudal por litros por segundo, ¿no? Y hay cámaras de inspección. Las cámaras de inspección podrán ser buzonetas y buzones de inspección. Además, buzones de inspección, ¿no?, son las cámaras. Como acá abajo en la imagen se muestra. Estas son los buzonetas de inspección. Cuando hay cualquier así se traba, basura, esas cosas, por acá puede hacer limpieza. Que dicen, las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad sea menor de 1 metro sobre la clave del tubo. Se proyectarán solo para colectores de hasta 200 metros de diámetro. Acá tengo otro que dice que los buzones de inspección se usan cuando la profundidad sea mayor de 1 metro sobre la clave de la tubería. Dicen que se proyectarán cámaras de inspección en todos los lugares donde sea necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos.
Acá en esta parte es cuando se viene acumulando basura así con el tiempo. Inspeccionan, ¿no?, todos lo que viene a ser los trabajadores y van sacando toda la basura, lo que se acumula en estas partes. Por eso se les llama cámaras de inspección. Ya. Y también dice que el diámetro interior de los buzones de inspección será de 1,0 metros para tuberías de hasta 8 milímetros de diámetro. El diámetro viene a ser el espesor que va a ser creado en concreto, lo que va a ser armado. Y dice que el diámetro interior va a ser de 1,20 metros, ¿no? Todo esto de acá, la radio, como se puede decir, de 1,20 metros. Ya, y de diámetro y de 1,50 metros para las tuberías de hasta 1,200 milímetros. Ya, esos milímetros vienen a ser de espesor, ¿no? Para tuberías de mayor diámetro, las cámaras de inspección serán de diseño especial. Ya, dice que acá también dice que los techos de los buzones contarán con una tapa de acceso de 0,60 metros de diámetro. Estamos hablando más de 60, de medio metro, un 10 centímetros más, no más grandecito. También dice que la distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas están limitadas por el alcance de los equipos de limpieza. Y acá también dice que la separación máxima depende del diámetro de las tuberías. Depende del tubo que se va a ser colocado, ¿no?, a lo que vienen a ser los buzones. Dice que va a ser la separación máxima, depende del diámetro de las tuberías. Dice que depende del tubo, va a ser, o sea, va a ser separado. Si un tubo alcanza de 6 metros, 10 metros con una buena pendiente, los buzones van a ser creados o armados en ciertas distancias, o sea, más lejos, más lejos, más lejos. Pero ahora, si el tubo es de un 4 pulgadas, va a ser en menos distancias, pues, estos buzones, ¿no? Como si cámaras de inspección, va a ser en menos corto. Y ahora dice ubicación de tuberías. Ya. En las calles o avenidas de 20 metros de ancho o menos se proyectará un solo colector, de preferencia en el eje de la vía vehicular. O sea, dice que en toda calle o en avenidas, más que nada en avenidas principales, el ancho dice que se hará en el centro de la carretera, en el centro dice acá, pero en 20 metros de ancho, ¿no?, o menos serán proyectados estos buzones. Mejor las tuberías van a ser instaladas. También dice que en avenidas de más de 20 metros de ancho se proyectará un colector a cada lado de la calzada. También dice que la distancia entre línea de propiedad y el plano vertical tangente de la tubería debe ser como mínimo de 1,5 metros. Ya eso quiere decir que la distancia entre línea y de propiedad de plano vertical, o sea, la altura que va a ser colocada, dice que de 1,5 metros, o sea, 1,5 metros, no sé si sería. Y también dice que la distancia entre los planos tangentes de las tuberías de agua potable y de red de aguas residuales deben ser como mínimo de 2 metros. Esa es la distancia entre los planos tangentes, que viene, o sea, entre el agua potable y el agua del desagüe. Va a haber dice que es 2 metros, o sea, mejor dicho, 50 centímetros de diferencia tiene que haber entre esos dos, una distancia, lo que quiero decir. Acá se ve bien las imágenes, lo que están excavando, están haciendo unas excavaciones de 1,5 metros, ¿no?, para ser instaladas las tuberías de desagüe. Acá tengo unas maquinarias, está siendo ayudado. Y la ubicación, cómo se debe ubicar. Acá nos va a explicar cómo se debe ubicar un tubo, ¿no?, o a qué altura y en qué dimensión. Dice que la conexión predial de redes de aguas residuales se ubicará a una distancia entre 1,000, o sea, 1,20 metros y 2 metros del límite izquierdo o derecho de la propiedad. Ya.
Ya, bueno, en acá nos quiere decir que la conexión debe ser de 1,20 m o 2 metros digamos, si hay una casa, una distancia tiene que estar de 2 metros, ¿no? 2 metros de distancia tiene que ser colocados estos tubos. Por cualquier cosa, cuando la vivienda quiere ser destruida o nuevamente construida, no afecte en nada lo que vienen a ser los tubos de instalación que instaló el mapa, ¿no? Y el diámetro que debe considerarse dice que el diámetro mínimo de la conexión será de 100 milímetros. Ya 100 milímetros, ese es el espesor, lo que viene a ser, ¿no? O sea, estamos hablando de 10 centímetros, ¿no? O sea, de 4 pulgadas es el mínimo, ¿no? Dice acá 100 milímetros, un tubo de 4 pulgadas es el mínimo que tiene que ser colocado, ¿no? Esos son para que dice desagües. Presión de flujo. Su objetivo. Su objetivo de presión de flujo es, dice, evaluar el error de estimación obtenida cuando se utiliza una ecuación empírica para la caída de presión en flujo gaseosos en tuberías de cobre de diámetros y a caudales de aire diferentes. Dice presión. La presión es la fuerza ejercida sobre una superficie que, que restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido o por una unidad de área de la superficie que lo encierra. Ya, dice flujo. El flujo es la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal de la tubería por unidad de tiempo. Esta cantidad de fluido se puede medir en volumen o en masa, que sirven para determinar las proporciones en masa o en volumen de los fluidos introducidas en un proceso. Acá hay unas fórmulas que dice velocidad, acá saca la velocidad de 1,8 metros por segundo. Todas las velocidades se saca con fórmulas, ¿no? Ya para sacar la presión, el flujo, la velocidad.